hablamos de la salud mental en los jóvenes y los desafíos que supone. Para esos temas tan conversados, nunca viene mal poner números sobre la mesa. Uruguay tiene datos alarmantes en suicidios, particularmente en jóvenes. En los adolescentes de entre 15 y 19 años, la autoeliminación es la principal causa de muerte. Se sabe que las escuelas y los liceos juegan un rol clave en este tema, tanto para dar contención como también porque son un sitio donde puede potenciarse la soledad o el bullying. Pero los problemas en un país son tantos y los destinos en los que colocar los fondos finitos del Estado, que este asunto, parece quedar relegado. No se ve la salud mental de los adolescentes, por ejemplo, entre los principales temas de la agenda electoral. Por eso, conviene repasar la investigación Ensayos sobre la economía de la salud mental en adolescentes en Brasil, que elaboró la economista y nutricionista Giovanna Menegotto como tesis para su doctorado. Allí, la doctora Menegotto le pone números a esta cuestión. Y si se lo lleva a términos fríos, puede concluirse a partir de su trabajo que no intervenir en salud mental en jóvenes termina siendo un costo económico para la sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo se mide ese impacto? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Puede lograrse un efecto positivo con poco? Les proponemos entonces profundizar en el trabajo de Giovanna Menegotto, que es doctora en Economía aplicada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que centra su investigación justamente en salud mental, obesidad y políticas públicas, y que se encuentra estos días en Montevideo. Giovanna, bienvenida, un gusto. Romina, un gusto enorme estar acá. Muchas gracias, un placer poder hablar de esto con vos. Puede llamar la atención para los oyentes tu formación. Sos economista y nutricionista, o sea que el vínculo entre salud y economía, digamos, está muy presente en tu formación. ¿Cómo se da esa combinación? Entonces está muy presente porque por un lado tengo esa formación por la salud que se preocupa con las condiciones de desarrollo de la salud. Por la economía, justamente lo que los datos nos dicen, principalmente cuáles son nuestras opciones de lo que podemos hacer en este mundo con recursos finitos, tenemos que saber cómo evaluar esto, porque necesitamos elegir opciones, incluso para estos problemas que son tantos. Entonces las cosas se arreglan porque cosas de salud son las cosas que más básicas de una economía, porque dicen respecto a las condiciones que las personas van a tener para hacer su trabajo. La economía viene justamente para decir, esto es importante, si no vamos a hacer nada, podemos tener consecuencias muy graves, y qué alternativas tenemos que costan menos y nos dan un retorno mayor para las cosas que tenemos en la mesa para elegir. Ahí queda clarísimo la importancia, ¿no?, del tema, pero te iba a consultar, ¿cuál fue primero, tu formación en economista o por el lado de nutricionista? Por el lado de nutricionista. ¿Sí? Sí. Después, porque tenía esta voluntad y esta curiosidad que lo que más me gustaba era bioestadística, porque los datos nos daban informaciones con alguna seguridad, que solo las teorías, claro que nos ayudan, pero para comprender cómo las cosas van y las relaciones sociales, la economía transforma esto en formas que podemos entender con ecuaciones. Entonces era una forma que me hacía mucha falta, porque necesitaba entender cómo era posible que las cosas se daban con números, con estadística. Y después vi que en la economía venía muy, muy bien para este espacio que va un poco para un poco para allá de esta formación solo teórica con la salud. Claro. Y yo decía nutricionista, pero después el estudio o tu trabajo plantea una economía entrelazada con salud mental. ¿Por qué pusiste el foco en salud mental? Entonces, estudiaba antes obesidad. Creo que sean las dos cosas que parece una más silenciosa que otra, pero que los impactos económicos por la limitación en términos de problemas de salud mental que las personas pueden tener en su vida, parecen que son, como se dice, más difícil de percibir. Entonces, y hay una relación directa
con la productividad, lo capital humano de las personas, o que las personas pueden realizar. Y claro, cuando pensamos en salud mental, hay un espacio muy largo desde salud mental hasta condiciones que hay algún comprometimiento moderado, gravísimos. Y las consecuencias incluso por las personas se quedando más grandes y por la economía también. Entonces, si no vemos esto de una perspectiva no personal, es solo de la salud, difícilmente podemos tener soluciones que se pueden colocar en práctica. En Brasil, de donde tú sos, está presente el tema de la salud mental en adolescentes, o sea, es un foco de atención particularmente en los últimos años. Está creciendo. En los últimos años, tanto en términos de publicaciones académicas, mucha gente de la salud, hay mucha gente de psiquiatría que trabaja con estas cosas en términos globales. Entonces parece que está empezando a entrar, pero hoy no tenemos aún una política específica y un programa que coloque esto también en el centro. Y como pienso que vamos a hablar, es una cuestión que envuelve tantas otras cuestiones por los riesgos para desarrollar estas condiciones que necesitamos tener esta visión más amplia de los determinantes inclusive sociales por estas cuestiones de salud mental. Sí, cuando hablamos de salud mental, a ver, podemos hablar de depresión, de ansiedad, de trastornos de déficit atencional. Es muy amplio, tal como decís, el espectro, ¿no? Acá yo señalaba recién en Uruguay, está estudiado específicamente este tema en adolescentes y es un tema en que Uruguay nos resulta cercano, ¿no? Porque el suicidio es la primera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. ¿Ustedes tienen un panorama similar? Creo que las tasas son altas en Brasil, pero Uruguay las tasas son un poco más altas. Infelizmente se destacan porque acá parece que este problema, que también es un problema de Brasil, es un problema un poco ya más, hace algunos años, sí, un poco ya más acentuado. Pero las cuestiones de Brasil, incluso esto es algo también muy, muy interesante porque es difícil mensurar y tener datos que los pueden decir la realidad de las condiciones mentales de las personas, porque tenemos una baja identificación e incluso por lado de las personas que hay un estigma, hay barreras por la familia, las creencias, que las personas hablen sobre esto, identifiquen y se pueda percibir estas cuestiones. Entonces, muy probablemente, claro, la tasa de suicidio acaba siendo una condición y una consecuencia extrema de una situación de muy debilidad emocional. Entonces, infelizmente es muy concreto. Hace poco tiempo incluso que tenemos más claridad, digamos así, por estas tasas, que también la vinculación de esas tasas se tenía también un cuidado para decir cómo era o no, sí. Pero creo que ahora como es algo tan necesario de se enfrentar, que tenemos estos datos muy claros. A ti como investigadora en estos temas, por el hecho de buscar investigar en cuestiones vinculadas a la economía y la salud mental, ¿te resultó difícil el hecho de que muchas veces sigue todavía el estigma ese de que es algo tabú? Sigue, pero... Está cambiando, ¿no? Claramente está cambiando. Sí, pero creo que estamos lejos de cambiar lo que necesitaríamos. Incluso de entre las cosas que es posible hacer, claro que es más difícil evaluar, pero hay estas distintas frentes que se pueden, por ejemplo, cuestión de información. Políticas públicas de información. No sé si pasa aquí, pero en Brasil ha crecido mucho, se hablando con días específicos para hablar de temas. Entonces estamos caminando para un escenario con menos tabú. Pero esto aún es algo que barra mucho las personas identificar y buscar ayuda. Uh-huh. Entonces, y estamos hablando también, es un tema el de la salud mental y sobre todo en adolescentes que también puede tener, o sea, por ejemplo, puede derivar en otro tipo de problemas, ¿no? Problemas con relaciones sociales problemáticas, consumo de sustancias, ausentismo
del centro de estudio, expulsión directamente de las instituciones educativas, ¿no? Sí, sabes que la adolescencia es lo periodo en que más empieza a aparecer los episodios de trastornos mentales, tanto que se dice, los datos muestran, que es la fase más importante para estas condiciones. Estas, después que aparecen, la probabilidad de la persona que no trata tener esto durante la vida adulta es muy alta. Entonces, cuando se inicia, claro que hay diferencias en estos tipos de condiciones mentales. Por ejemplo, ansiedad y depresión son un conjunto que se llama internalizantes. Trastornos de conducta son otros, ¿no? Como déficit de atención, problemas de una posición que desafía, son otro tipo. Hay relaciones ya identificadas que, por ejemplo, estas causas de externalización que como personas con un temperamento opositor, hay relaciones, por ejemplo, con comportamientos que pueden llevar a crimen. Entonces, tiene una serie de consecuencias. Y cuando se mira todo el conjunto, lo que se ve es que las estadísticas muestran asociación con cuando hay trastornos mentales que no son tratados, hay más riesgos de no acabar su formación básica de educación, entonces salir o ser expulso, no continuar después su formación, y incluso en el términos de trabajo también que hay menos trabajo. La probabilidad de ser en personas que no estudian y no trabajan es más alta. Entonces eso es solo para hablar. Ahí por las dudas traduzco por algún tema del idioma. Digamos, el problema como tal tiene varias facetas. Una, por ejemplo, puede ser directamente, tiene más probabilidad de las personas que tienen un problema de salud mental y no son tratadas adecuadamente de quedar desempleadas, desocupadas, y eso a su vez es un círculo perverso, ¿no? Porque eso a su vez seguramente incide en la patología como tal, en el problema que tienen vinculado a salud mental, ¿no? Claro, sí, incluso esto, porque cuando nosotros vamos a evaluar cuáles son los impactos, tenemos varias alternativas. Uno, los costos directos que las personas que tienen estos problemas tienen que gastar o cuánto costan, el impacto que se aumenta, se crece bastante, pues hay un costo muy alto para las personas que tienen relaciones que no tienen, pero cuando pensamos en estos costos, en que las personas se limitan, hay limitaciones de estas condiciones por lo que pueden hacer, porque vamos a pensar, una persona que no, que sale del ensino medio, no sé cómo se dice, pero educación formal. Sí, básica. Enseñanza media, ahí está. Sí, bien, que no continúa sus estudios, hay dificultades justamente por las cuestiones que la condición le provoca para trabajar, hay una limitación muy grande en que lo podría hacer y que lo hace para trabajar, para agregar. Entonces, incluso esto, hay estimativas. O sea, hay una distancia entre lo que logra hacer y su potencial, ¿no? Y una diferencia de productividad que termina teniendo la empresa, por ejemplo, ¿no? Exacto. Justamente esto que podemos llamar de comprometimiento de capital humano. Bueno, yo quería llegar a ese concepto que es el que, sobre todo en el que tú pones énfasis, ¿no? Que es cómo estas cosas que aparentemente las vemos aisladamente como un tema de salud mental, una problemática que obviamente tiene que tener el foco en salud mental, en cómo están esos jóvenes, pero también tiene su correlato y su impacto en el capital humano del país y por tanto después eso se traduce a cifras concretas, ¿no? A números. Claro, tanto que UNICEF ha hecho una estimativa considerando las limitaciones que los jóvenes tienen en su vida saludable. Ha estimado una pérdida de cerca de 340 billones anuales. Y si comparamos esta cifra con que produce Uruguay, su economía, en un año, en el último, casi 5 veces. Como se lo impacto estimado do que se deja de generar en términos económicos de valor podría equivaler a 5 años, presupondo una estabilidad económica, pero casi 5 años do que lo producen Uruguay. Entonces, en términos del mundo como un todo. Claro que hay países que hay más, otros menos, pero para tenermos esta idea de cuánto se deja de generar. Entonces, es muy serio. Si no
paramos ahora para pensar lo que podemos hacer, que tenemos evidencias para usarlos en las políticas públicas. Esto, infelizmente, es algo que tiende a crecer. Para mirar la adolescencia es estratégico, porque ahí que empiezan a aparecer estas cosas. Lo que pasa, acá solemos ver el tema de la adolescencia o preocuparnos, sí, por los jóvenes que no terminan la enseñanza secundaria, que pasan a ser como se denomina los niní, no estudian ni trabajan. Y ahí sí le vemos, creo, un valor económico, tenemos más conciencia de un valor económico. No así pensado en esos jóvenes que están pasando efectivamente por un problema de salud mental, ¿no? Que tienen que siguen esa trayectoria y que van a arrastrar después, si no se trata el tema, van a arrastrar a lo largo de, si consiguen trabajo efectivamente, su trayectoria en lo que puede ser una empresa, por ejemplo, muy por debajo del potencial que podrían tener. Exactamente. Estará siempre abajo de lo que podría. Entonces, identificar y tratar es algo muy importante, porque estamos dejando por esta condición específica de generar la persona, claro, fuera el sufrimiento de la persona, que obviamente es lo que guía a todas las investigaciones, pero esto, para allá de este sufrimiento, si no miramos esto ahora, es algo que vamos a aumentar nuestras pérdidas. En tu investigación se menciona también, o aparece ahí, la escuela como un lugar clave, la escuela, el liceo, el centro educativo, ¿no? Tanto para diagnosticar trastornos mentales como para trabajar en ellos. ¿Qué rol tienen ahí los centros educativos? Porque yo decía, claro, por un lado decía en la introducción, pueden ser un lugar para contener y para ayudar y para detectar. Por otro lado, a veces potencian lo que puede ser un problema de salud mental, ¿no? Pienso en el bullying, muy presente hoy en día, ¿no? Y en todos los problemas de relacionamiento que eso puede generar. Pero ¿qué rol entendés que tienen y qué rol deberían tener por lo menos los centros educativos en esto? Entonces, creo que tienen un rol central, porque cuando se piensa en factores de riesgo, hay muchos muy cercanos de la familia. La parte de ambiente familiar, las cuestiones genéticas, etcétera, y las violencias a que los adolescentes están expuestos. Esto pesa mucho cuando se piensa en la posibilidad de desarrollar condiciones de salud mental. Y la escuela es el local donde estas personas están por más tiempo, e incluso todas las organizaciones eligen la escuela como el punto para que sea donde se pueda averiguar y hacer intervenciones. Claro que ahora se empieza a avaliar mucho cuáles las mejores intervenciones por lo menor costo, y esto para tanto hacer un acompañamiento cuanto para hacer intervenciones. Tanto que esto que he hablado sobre el bullying, en mi tesis se queda muy muy claro, porque el bullying, y cuanto la mayor intensidad del bullying, mayor el riesgo de tener esta condición perjudicada de salud mental. Entonces, esto es algo que pasa muy en la escuela. Entonces, tener no solo políticas, porque no se basta tener políticas que no, acá vemos cómo hace el bullying, pero hay que tener una visión un poco más amplia, y para eso se necesita entender más de esas condicionantes por los trastornos mentales. Pienso ahí, bueno, lo ideal sería que, por supuesto, cada centro educativo contara con varios psicólogos para atender la situación, pero a veces ahí, claro, los recursos son finitos, ¿no? Si pensamos en economía en este tema, ¿qué se puede hacer? Entonces, muy interesante que evalué en mi tesis es que en Brasil, por ejemplo, hay un programa que se llama Programa Saúde na Escola. Programa Salud en la Escuela. Ahora está en casi todas ciudades brasileñas. Cerca de casi 70% de las escuelas públicas. Entonces, este programa es muy interesante, es lo que he evaluado estadísticamente para hacer una comparación para aquellas escuelas que hay este programa. Hay diferencias en el porcentaje de alumnos con riesgo para trastornos mentales. Lo que encontré es que estas escuelas que tienen, hay un percentual pequeño, pero
menor que las que no tienen. Y mira qué interesante, porque lo que parece ser, claro que este programa no hay orientaciones específicas de salud mental. Es un control que con estos datos disponibles no podemos hacer. Pero ¿qué nos dice? Este programa aproxima la red básica de salud de la escuela. Ajá. Entonces, o sea, considera a la escuela como una red dentro de la atención primaria de salud. La escuela forma parte de forma parte. E incluso, por más que no fuera la intención de este programa, que era tener una versión o una forma más amplia de tener la salud más integral, esta característica que por veces acaba siendo una crítica al programa, que es muy de monitoreamiento, evaluación clínica, pero esta característica puede hacer diferencia para identificaciones de casos que ya más graves y por tanto más aparentes podrían ser encaminados. Entonces, esto es algo que los datos señalan un potencial grande. Claro, los datos muestran resultados pequeños, mas lo potencial grande de este programa, si fuera mejor aprovechado, incluso para salud mental, podría ser algo de hacer diferencia lo que los datos que vamos a ver los próximos años. ¿Cuántos años lleva este programa en Brasil? Desde 2007. Creció mucho. Hay una trayectoria larga como para evaluar también. Para evaluar no, porque esto es una, ¿cómo se dice? Estamos apenas empezando a evaluar políticas públicas y por eso incluso la economía, los economistas, claro, es algo que sea resistente. Debemos hacer esto para prácticamente todas las políticas públicas, incluso para los temas de inversiones de impuestos, subsidios, etc. Y la salud está empezando ahora. La salud específicamente hace eso hace muchos años, porque para tener cualquier medicamento nuevo se hace esos tipos de evaluación de qué hace más, cuánto agrega en términos de salud, cuánto costa. Eso es muy, muy, muy típico en la industria farmacéutica. Sí. Pero en políticas públicas, algo que empieza ahora. Entonces, no tenemos este tipo de evaluación. Hace, creo que unos 3 años se empezó con estos datos que yo he usado a evaluar más este programa. Y hay señales que parece que este programa hay resultados buenos, por más que sean marginales para la salud de los adolescentes. Para ver la posibilidad de trasladar un programa similar a Uruguay, en el día a día, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de atención brindan las escuelas? Pues entonces, los registros, y hay una cosa importante, porque no tenemos un banco de datos con todas las acciones que se hacen, pero lo que los registros muestran es que tenemos una presencia mejor de acciones de acompañamiento e evaluación clínica de los niños con personas de la red pública de atención a la salud en las escuelas. Entonces, parece realmente que hay que tiene un vínculo mejor por lo acompañamiento clínico. Entonces, por eso, casos ya más aparentes es que incluso esas personas que están enfrente identifican, se puede encaminar para un cuidado especializado. Claro. Y los que no, también hay pautas generales, como me hacías mención en la pausa, ¿no? Que normas generales que permitan por lo menos hacer una evaluación global y saber a qué niño hay que asignarle efectivamente un especialista en el tema, y cuál de repente tiene otra situación que capaz que la maestra la puede manejar, o solo con hablarlo con él, con manifestarlo, ¿no? Claro, incluso la Organización Mundial de la Salud hay a disposición una herramienta, instrucciones para que la atención primaria se pueda evaluar las indicaciones cuando evalúan un niño para los riesgos de tener trastornos mentales. Entonces hay todo un organograma de qué hacer caso se perciba tal condición o otra condición. Incluso esto de que situaciones
más ligeras, como se dice, menos moderadas, ¿no? Que no son graves, se puede hacer cosas que no necesariamente solo un especialista necesita evaluar y hacer un tratamiento psicoterápico o después farmacológico. Entonces, hay estas indicaciones de que esta evaluación, algunos encaminamientos más simples se pueden hacer no solo con especialistas, pero con personas, claro, preparadas para eso, más que estén enfrente de esta atención primaria y que puedan identificar estos casos y hacer algún manejo, es necesario pasar para especialistas. Y más allá del centro educativo como política pública, ¿qué más se podría hacer cuando hay una red de contención de ese tipo, después por fuera de la escuela? Entonces, tenemos muy determinantes sociales por estas cuestiones de trastornos mentales. Las violencias son muy importantes infelizmente, pero aumentan mucho el riesgo de tener un trastorno mental. Entonces, toda la parte de asistencia social, incluso las cuestiones que están acompañando niños y adolescentes en situaciones vulnerables de pobreza, son importantes. Porque si no tenemos como, por ejemplo, una vez identificado que un adolescente está sufriendo violencia en su propio ambiente familiar o próximo, si no podemos ofrecer protección y no podemos hacer con que este factor no sea más un factor continuo, difícilmente con terapia, mesmo que en un especialista, se podrá lograr una recuperación, un resultado muy bueno en términos de salud mental. Entonces tenemos esta cuestión amplia de asistencia social incluso. Ahí pensaba en, cuando se definen algunas políticas públicas, ¿no? Pienso si hay cosas nosotros acá, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación, se ha empezado a implementar una reforma educativa, una transformación educativa. Si se piensa en justamente la salud mental de los adolescentes como un factor a tener en cuenta, ¿no? Para delinear lo que es política pública, si pensamos después en el impacto que esto puede generar, ¿no? Como decías, en el capital humano y por lo tanto en el capital humano de una economía, de un país. Respecto a eso, a ver alguna conclusión a modo de cierre de cómo podés, cómo vos que lo has medido en términos de lo que es para Brasil y para las escuelas que participaron en particular de esto, ¿cómo los situarías a la problemática? En términos de, incluso en el sistema educacional, esto. Entonces, creo que tenemos algunas cosas. Claro que estas cosas de factores muy salientes deben tener, incluso cuando estaba pensando y debatiendo sobre políticas públicas, uno de los factores como la violencia sexual acaba implicando, por ejemplo, en la necesidad de que estos temas sean tratados con educación, incluso no solo para percibir cosas de la salud, de su propia salud, de conciencia de su propia condición, pero estas cosas incluso para percibir otros factores de riesgo y poder hablar sobre esto son importantes. Entonces, pero creo que esta aproximación de la salud y la educación, para além de este monitoramiento, debe avanzar en este sentido. Un sistema educativo que pueda abordar cuestiones de salud mental, no solo para decir, tenemos esto, es un problema, piense sobre esto. No, y por eso tenemos estas evaluaciones de tipos de acciones específicas que logran éxito y que pueden costar menos. Por ejemplo, grupos integrativos, ¿será que costan mucho, costan poco? Y ahora empieza a tener más, claro. Aún es muy poco. O capaz que lo que hoy me resulta una inversión grande, si lo miro después en términos del impacto que eso va a tener, o sea, me va a retornar más o me va a ser menos costoso que lo que voy a perder más adelante, ¿no? Exacto, y claro que hay una dificultad, porque incluso eso, para hacer evaluaciones buenas, se necesitaría hacer evaluaciones y acompañar por cómo
algunos años para ver la estabilidad de los resultados. Pero ahora que hemos empezado, creo que hace unos 5 años, esto está creciendo, vamos a tener más evidencias de que de qué tipos de intervenciones podemos hacer esto. Las inversiones son buenas, son suficientes por los retornos que esperamos de que este programa, esta política, esta intervención hace. Entonces creo que tenemos un camino, un espacio para avanzar muy bueno, pero tenemos mucho trabajo y necesitamos tener esto como prioridad. Giovanna Manegotto, doctora y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, también es nutricionista. Su línea de investigación se centra en la economía de la salud, con énfasis en salud mental, obesidad y políticas públicas. Giovanna, gracias, gracias por tu visita y por compartirnos entonces lo que ha sido tu línea de investigación y por empezar a prender la luz allí de el impacto que puede tener para el capital humano de un país este asunto que tiene que ver tanto también con el día a día de las personas, ¿no? Como es la salud mental. Con certeza, Romina, muchísimas gracias. Un placer enorme estar acá. Solo muchas gracias. A ti.